El Señor les bendice, amados hermanos. Tenemos la oportunidad de continuar meditando en la palabra del Señor. De manera muy específica vamos a hablar de la adoración a lo largo de la línea histórica en la Biblia. Y toca el turno de ver el episodio número 3, los patriarcas. Hablar de los patriarcas es importante primero mencionar quiénes son los principales representantes, y el número 1 es Abraham, número 2 Isaac, número 3 es Jacob. Comenzando por Abraham, sabemos que es reconocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, y esto quiere decir que la situación de fe va a ser algo que va a marcar sin lugar a dudas la vida de Abraham en todos los ámbitos, y el caso que es nuestro estudio, la adoración también tiene que ver mucho la situación de fe. En Hebreos 11:6 conocemos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sin lugar a dudas Abraham aprendió cómo acercarse a Dios en la situación de adoración a través de la fe. Y vemos que desde mucho tiempo, de manera inicial, Dios en su soberanía le plació aparecer o manifestarse a Abraham, y esto cambia el panorama de la adoración. Por ejemplo, en Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham. Y en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y así sucesivamente, diferentes menciones donde Dios se le aparece a Abraham. Así que no era una situación de imaginación, no era una situación de un concepto, de una teoría. Abraham estaba viendo literalmente a Jehová, a Cristo en el Antiguo Testamento. Y esto va a marcar la situación de la fe, ¿de acuerdo? Y la situación misma entonces de la adoración. Vamos a recordar cuando en Génesis 18, versículo 1, dice la Biblia que Jehová se le apareció una vez más a Abraham en el encinar de Mamre. Y estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, dice que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y aquí vemos una situación bien interesante, que Abraham ve, alza sus ojos y ve y mira y lo reconoce a Jehová. Era súper importante, hermanos, la situación de identificar a Dios, puesto que no hay nadie como Él. Era inconfundible, puesto que ya, como vimos, en varias ocasiones se le había aparecido a Abraham. Así que cuando lo ve, lo reconoce. Es un factor importantísimo para la situación de fe. La fe, como sabemos, se basa en lo sobrenatural, ¿de acuerdo? Lo que se mueve en el terreno de lo espiritual, de lo invisible de manera física, pero visible en el reino de los cielos. Y es bien interesante porque cuando Adán lo mira, lo contempla, corre hacia él, y viene la primer muestra de adoración en la vida de Abraham. Abraham va a postrarse delante de Jehová. Y esta palabra postrarse es la palabra adoración. Así que lo que detona la adoración de Abraham es la contemplación de Dios. Y esto es un parteaguas en la vida de un adorador, de un grupo de alabanza. La adoración tiene su base en quién es Dios, en la contemplación y el conocimiento de Dios, y yo respondo ante ese conocimiento, yo respondo ante lo que estoy contemplando en una actitud de alabanza y de adoración. Por ende, si yo como músico, cantor, director de alabanza, no estoy contemplando a Dios, no lo conozco en experiencia, en práctica, por ende mi adoración no tiene base, no tiene fuerza para verdaderamente fungir como adoración verdadera. Así que recapitulemos: Abraham se postra puesto que lo ve, y la adoración es una reacción a la contemplación de Dios.
Por eso es que ver músicos y cantores que no alaban, que no adoran, que no cantan, que no se postran ni en lo secreto ni en lo público, aunque salgan palabras de sus labios, aunque salga música de sus instrumentos, eso no es adoración, puesto que no nace de la contemplación previa de Dios. Y bueno, conocemos que la palabra sigue avanzando y dice que una vez que se postra en tierra, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, y ahí está la humildad, te ruego que no pases de tu siervo. Y hallar gracia delante de los ojos de Dios se da solo cuando Abraham lo reconoce, lo contempla. Número 2, lo adora. Eso hace que Abraham halle gracia delante de Dios. ¿Cómo podemos tener un testimonio de que verdaderamente Dios se agrada de nuestra alabanza y nuestra adoración? Hallaremos gracia delante de Dios y Él va a acceder según su soberanía y su voluntad, hermanos, a lo que estamos deseando y necesitando para un momento en particular. Así que una vez que Él haya gracia, le dice: te ruego que no pases de tu siervo. Y ahí está el toque de permanecer en su presencia. Un verdadero adorador no quiere salir de la presencia de Dios. Y le dice: te ruego que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Y tú sabes bien que su esposa Sara va a ayudarle a preparar este sustento, este refrigerio para Dios y para estos varones. Pero quiero centrarme en que cuando él se postra y viene el testimonio de que ha hallado gracia delante de Dios, entonces él se dispone a suplir las necesidades y las de los deseos del corazón de Dios. Alabanza y adoración, además de nacer de la contemplación de Dios, tiene como objetivo ministrar, suplir los deseos del corazón de Dios. Cuando nosotros alabamos, adoramos de corazón, entonces el corazón de Cristo es suplido en satisfacción, en deleite, en placer. Dios se deleita en la alabanza de su pueblo, pero es muy enfático cómo Abraham tiene entendimiento de que adorarlo es ministrar a Dios. Y es aquí donde tenemos que ser cuidadosos como músicos, cantores o directores de alabanza. No se trata de buscar nuestra satisfacción, sino tener una actitud como la de Abraham, de decirle: tú reposa y déjame a mí ministrarte a ti. Como dice Abraham: pues por esto pasaste cerca de mí, pues por esto tú nos das situaciones, momentos de alabanza, de adoración, para que te ministremos más a ti de lo que nosotros necesitamos ser ministrados. Claro que somos bendecidos en un tiempo de alabanza y adoración, pero no es la prioridad. La prioridad es darle sustento, ministrar al corazón de Dios. Y cuando Él es ministrado, automáticamente se dispara la bendición hacia nuestras vidas también. Y es muy interesante cómo es que Dios tiene esto con Abraham. Y vemos que Abraham continuamente va a continuar con estas manifestaciones de Dios, se le va a aparecer, pero también Abraham va a empezar a levantar altares. Y la palabra altar precisamente se requiere algo que está en una situación de altura, de elevación. Y esto nos vuelve a recordar, amados hermanos, que alabar a Dios es algo divino, es algo celestial, donde quien tiene que ser exaltado o elevado es Cristo Jesús. Y los altares no tenían que ser con piedra labrada, sino piedra de cantera. Y eso nos habla de la situación de que lo humano no debe ser parte de la alabanza y de la adoración. Ninguna manipulación humana a la hora de exaltar a Cristo Jesús. No podemos hablar de Abraham sin mencionar la situación clara que Jesús habló acerca de él. Vemos en Juan 8:56 que Jesús testificó acerca de Abraham y dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver
mi día, y lo vio y se gozó. Bien interesante es que Jesús habla de que Abraham, por la fe, vio el día de la manifestación de Cristo Jesús, lo vio y se gozó. Y ahí está otra vez la contemplación. Pero Jesús testifica ya no nada más de una contemplación, de una manifestación física donde lo vio, sino que ahora está viendo del día del Señor y dice que se gozó. Qué importante es que cuando adoramos logramos ver con los ojos de la fe lo que estamos cantando, cada una de las palabras de lo que estamos cantando, y a través del sentido de la imaginación impulsada por el Espíritu Santo nos lleve a entrar en un mover sobrenatural y podamos vislumbrar a Cristo en los lugares celestiales, vislumbrar el día del Señor, y eso produzca gozo. El apóstol Pedro dice: a quien amáis sin haber visto. Y eso solamente se puede lograr a través de la fe. La alabanza y la adoración deben de llevar el ingrediente de la fe. Debo de contemplar lo que estoy cantando como si estuviese allí mismo y que me produzca un gozo real. Y esto es lo que sucedió en el corazón de Abraham. Podemos hablar más cosas, pero vamos con Isaac. La Biblia dice que cuando Isaac creció, llegó un día en que Dios habló a Abraham. En Génesis 22:2 dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí viene una vez más manifestación gloriosa de la adoración a través ahora de la muerte del hijo de este hombre de Dios. Y dice la Escritura: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, una vez más la situación de fe, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y escucha esto: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y por primera vez aparece esta frase: y adoraremos y volveremos a vosotros. Así que aparece la palabra literal, adoraremos, y está en función del sacrificio de Isaac. Y tú sabes bien que la situación de Isaac, una vez que avanza la historia, es puesto sobre ese altar una vez más, y Abraham extiende el cuchillo, pero entonces viene una voz que dice: detente, ahora sé que temes a Jehová. Y Hebreos 11:17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y dice que por la fe. Así que Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo todo con tal de ofrecer a Cristo. Y eso es muy interesante, porque alabanza y adoración debe de ser algo, hermanos, que funcione literal como un sacrificio de alabanza, en donde no ofreceré, como dijo David, a Jehová algo que no me cueste. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a extender el cuchillo, es porque tenía bien establecidas sus prioridades y dijo: primero Dios y luego todo lo demás, incluyendo a Isaac. Alabanza y adoración parte de tener bien definidas las prioridades, que Dios es el número 1. Así que el corazón de un adorador siempre tendrá a Dios en primer lugar y estará dispuesto a sacrificarlo todo. Y aunque Dios nada más lo estaba probando, al final del día no quería la muerte de Isaac, aunque era una figura de lo que iba a venir más adelante, la muerte del Señor Jesús. Pero esa situación de sacrificio a alto precio iba a ser la base de la verdadera alabanza y adoración, porque ahora a través de Cristo podemos nosotros acercarnos a Dios. Y bueno, continuando con Isaac, dice la Escritura en el capítulo 26 de Génesis que volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado.
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y eso es muy interesante porque empieza ahora la palabra de aguas vivas, lo cual hace una alusión directa a la situación de Espíritu Santo. Así que Isaac continúa en el caminar con Dios y ya conoce el caminar de fe, y ahora le agrega la situación muy fuerte, hermanos, de la gracia, de la unción del Espíritu Santo necesaria para la alabanza y para la adoración. Es indispensable el bautismo del Espíritu Santo, es indispensable que de nuestro vientre, por la unción del Espíritu Santo, salgan aguas vivas que puedan ministrar y sustentar el corazón de Cristo Jesús. Y entonces lo que se dedicó a hacer Isaac, más adelante dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y nota: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Así que vemos la combinación de altares y pozos, la exaltación con el sacrificio, con la unción del Espíritu Santo, las aguas vivas, lo que nos dan alabanza y adoración verdadera. Yendo por el último de los patriarcas, Jacob. Jacob, tú conoces la historia, tiene una visión cuando ha obtenido la bendición de Isaac, usurpando el lugar de Esaú. Huye y tiene una visión, esta escalera donde suben y bajan ángeles, y entonces pone una piedra como señal: Betel, casa de Dios. Sin embargo, él va a tener esta lucha con el ángel. Ya raya el alba, pero él va a expresar: no te dejaré si no me bendices. Y esto es muy interesante porque es la determinación de permanecer en la presencia de Dios mientras alabamos y adoramos, hasta no terminar bendecidos, satisfechos, también ministrados de parte de Dios. Así que adorar y alabar al Señor implica determinación y permanencia en su presencia, y aferrarse a la persona de Cristo Jesús hasta no ser ministrados, satisfechos. Es triste ver a muchos músicos, cantores, directores de alabanza solo cantar por cantar, solo tocar por tocar, sin ninguna intención de tocar a Dios, de aferrarse a Dios y de salir ministrados, llenos, tocados de parte de Dios. Sin embargo, Jacob nos enseña la importancia de luchar, de permanecer hasta alcanzarlo. Conocemos que Dios cambió su nombre a Israel porque luchó con Dios, lo vio a cara y venció. Así que podemos darnos cuenta que los tres patriarcas van a darnos claves para seguir creciendo en alabanza y en adoración. Y además estos tres nos enseñan los principios de cómo entrar en la órbita de Dios: justicia, gracia y fe. Continuaremos con más de la adoración a lo largo de la Escritura. Dios te bendice.